El día de mi boda, mi suegra me entregó un contrato y dijo, firma esto o la boda se cancela. Antes de que pudiera reaccionar, mi prometido, Mark, agarró el papel, lo rompió en pedazos y dijo, entonces, yo también tengo un contrato para ti. Su rostro se puso pálido cuando él se lo entregó. Siempre supe que la mamá de Mark era controladora, pero nunca imaginé que haría algo así el día de nuestra boda. Pasé meses planeando todo para que fuera perfecto. Mark y yo llevábamos 6 años juntos, así que pensé que ya había visto lo peor de su comportamiento, pero me equivoqué. Ese día comenzó genial, los invitados llegaron, y la ceremonia estaba a punto de empezar. Yo estaba en la suite nupcial con mi dama de honor, acomodando mi velo, cuando de repente la puerta se abrió de golpe. Ahí estaba ella, la mamá de Mark, con un vestido azul exagerado que gritaba, mírenme. Tenía una carpeta en una mano y una pluma en la otra, sin siquiera saludarme. Me aventó la carpeta y dijo, firma esto o la boda se cancela. Me quedé tan impactada que solo me quedé parada. Mi dama de honor tenía la misma cara de confusión. Por fin logré preguntar, ¿qué es esto? Cruzó los brazos. Un acuerdo prenupcial, para proteger a mi hijo. Fírmalo ahora o no habrá boda. No estaba en contra de los prenupciales, pero Mark y yo nunca habíamos hablado de esto, y darme un contrato justo antes de la boda se sentía mal. Con manos temblorosas, abrí la carpeta y leí el documento. Era ridículo. Básicamente decía que si nos divorciábamos, yo no recibiría nada. Las condiciones eran aún peores. Todo el dinero que yo ganara durante el matrimonio sería controlado por la familia de Mark. Si teníamos hijos, su madre podría verlos cuando quisiera, sin necesidad de pedir permiso. Podría entrar a nuestra casa en cualquier momento. Y lo peor, si Mark quería el divorcio, yo tenía que irme de inmediato, llevarme solo lo que traje al matrimonio y jamás pedirle dinero. Era tan absurdo que me reí. No puedes estar hablando en serio, dije. Pero si lo estaba, fírmalo, insistió. En ese momento, Mark entró, vio la carpeta en mis manos y a su madre parada ahí. Su expresión se volvió seria. ¿Qué está pasando? Su mamá sonrió dulcemente. Oh, solo es un pequeño trámite legal. Ella estaba a punto de firmar. Mark tomó la carpeta, la leyó rápidamente y su rostro se puso rojo de furia. Sin decir una palabra, rompió el contrato en pedazos. Su mamá soltó un grito. Mark, ¿qué haces? No me estoy casando con un contrato. Mamá, me estoy casando con ella. Se volteó hacia mí. Lo siento mucho. Su madre estaba furiosa. Si ella no firma, no habrá boda. Entonces, Mark hizo algo que no esperaba. Sacó una carpeta de su saco y se la entregó. Entonces, yo también tengo un contrato para ti. Ella dudó antes de abrirlo. Mientras lo leía, sus manos temblaron y su cara se puso pálida. ¿De dónde sacaste esto?, susurró. Mark cruzó los brazos. Eso no importa. Lo que importa es que si no sales de este cuarto ahora mismo y nos dejas casarnos en paz, cada uno de esos documentos se hará público. Nunca la había visto con miedo antes. Enojada, sí, molesta, todo el tiempo, pero esto era diferente. Buscó en el rostro de Mark alguna señal de que estaba mintiendo. No lo estaba. Sin decir una palabra, apretó la carpeta contra su pecho y salió furiosa. Todavía en shock, me volteé hacia Mark. ¿Qué le diste? Él suspiró. Leverage. Mi dama de honor rió nerviosa. Bueno, eso fue dramático. Eso era quedarse corto. Justo antes de caminar hacia el altar, le pregunté, ¿qué había en ese contrato? Me miró y dijo, todo lo que ella jamás quiso que alguien supiera. Y eso solo fue el comienzo. Pensé que habíamos ganado. Mark le había puesto un alto a su madre. Por fin estábamos casados. Pero cuando entramos a la recepción, supe de inmediato que algo estaba mal. Ella seguía ahí, sentada en la mesa principal, con una copa de champán en la mano, mirándonos fijamente. Le susurré a Mark, ¿por qué sigue aquí? Mark suspiró. No estaba invitada a la recepción. Sin embargo, ahí estaba. Intenté ignorarla y disfrutar nuestra boda, pero, en el fondo, supe que no había terminado. Y tenía razón. Ella lo miró con ojos grandes e inocentes. Ay, cariño, solo estaba bromeando, replicó. Él le arrebató el micrófono de la mano y dijo, ya hablamos de esto, se suponía que ni siquiera debías estar aquí. ¿Estás diciendo que no soy bienvenida en la boda de mi propio hijo?, exigió. Eso es exactamente lo que digo, respondió Mark. Ella se llevó una mano al pecho, haciéndose la ofendida, pero Mark no iba a tolerarlo. Vete a casa, mamá. Luego, la miró fijamente.
Giró lentamente su mirada hacia mí y me lanzó una mirada que me heló la sangre. Después de eso, salió furiosa. Yo pensé que ese era el final, pero solo había sido el comienzo de su verdadera venganza. Nuestra luna de miel fue perfecta. Mark y yo apartamos a su madre de nuestros pensamientos y disfrutamos de 10 días de paz juntos. Pero cuando regresamos a casa, todo salió mal. Entramos a nuestro departamento y descubrimos que faltaba la mitad de nuestras pertenencias, muebles, electrónicos, objetos personales, todo. Al principio, pensé que nos habían robado, hasta que vi una nota sobre la encimera de la cocina. Como te negaste a firmar un contrato justo, me aseguraré de que mi hijo esté protegido. Él me lo agradecerá más tarde, tu suegra. Casi me desmayo de la ira. Mark estaba furioso. Agarró su teléfono y la llamó. En cuanto ella contestó, explotó. ¿Qué demonios hiciste? Oh, cálmate, querido. Solo tomé lo que le correspondía por derecho. Ustedes nos robaron, yo te estaba protegiendo, replicó. Mark colgó a mitad de su frase y llamó de inmediato a la policía. Cuando llegaron, explicaron que, dado que la madre de Mark tenía una llave de repuesto, la misma que tenía antes de que nos mudáramos, no se consideró un allanamiento, sino un asunto civil. Yo temblaba de rabia. Ella había planeado esto, sabía exactamente lo que hacía. Lo que no sabía era que Mark y yo ya estábamos un paso adelante. ¿Recuerdas esa carpeta que Mark le entregó el día de la boda, la que la dejó aterrorizada? Contenía evidencia de cada mala acción que había cometido a lo largo de los años: fraude financiero, evasión de impuestos, cuentas bancarias secretas ocultas al padre de Mark y, lo peor de todo, la prueba de que había falsificado la firma de Mark en un préstamo. Habíamos guardado esa información durante meses, esperando el momento adecuado, y ella nos acababa de dar la razón perfecta para usarla. Mark le dio una última oportunidad. Devuélveme todo lo que robaste, discúlpate y mantente fuera de nuestras vidas, o entregaré todo a las autoridades. Ella se rió. No te atreverías. Mira y verás, replicó Mark, y lo hizo. Pensé que la teníamos acorralada y que la pesadilla había terminado. Me equivoqué. Mark llevó todas las pruebas a las autoridades, denunciando todo: fraude, evasión de impuestos, el préstamo falsificado. Esperábamos que ella entrara en pánico o incluso tratara de negociar, pero, en cambio, desapareció. La desaparición. Las llamadas de Mark iban directo al buzón de voz, sin mensajes, sin correos electrónicos, nada. Era como si se hubiera esfumado. Una semana después, supimos la razón. El padre de Mark, usualmente callado y reservado, nos llamó con urgencia: necesito verlos ahora mismo. Lo encontramos en un pequeño restaurante. Tan pronto como nos sentamos, él nos deslizó una carpeta. Necesitan ver esto. Mark la abrió, y su rostro se oscurecía con cada página: retiros bancarios, transferencias de activos, escrituras de propiedades. Su madre había vaciado varias cuentas, vendido activos y luego huido. Se llevó todo, dijo su padre, temblando. Incluso dejó una nota diciendo que empieza de cero. Mi estómago se hundió. Ella sabía que la habían atrapado, pero en lugar de enfrentar las consecuencias, huyó. Al principio, parecía que solo estaba evadiendo el castigo, pero luego comenzaron a suceder cosas extrañas. Alguien llamó a mi trabajo, alegando que había mentido sobre mis credenciales. En el empleo de Mark recibieron una denuncia anónima diciendo que estaba malversando dinero, una mentira total. Empezaron a llegar paquetes a nuestro departamento con artículos insólitos, comida vencida, zapatos viejos, e incluso una caja con flores marchitas. Pronto se hizo evidente, no solo estaba huyendo, sino que se estaba vengando. La irrupción. Una noche, Mark y yo llegamos tarde a casa después de cenar. En cuanto pusimos un pie dentro, algo se sintió extraño. El ambiente olía diferente y las luces estaban tal como las habíamos dejado. Nada parecía fuera de lo normal hasta que entré a nuestro dormitorio y encontré una nota sobre mi almohada. Siempre estaré un paso por delante de ustedes. Grité. Mark entró corriendo. Vio la nota y de inmediato comenzó a registrar el departamento. Las cerraduras no estaban forzadas. Las ventanas estaban cerradas, pero alguien había estado adentro. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que ella aún tenía una llave. A la mañana siguiente, cambiamos todas las cerraduras, instalamos cámaras de seguridad y presentamos otro reporte policial. Pero dado que nada fue robado y no había señales de allanamiento, la policía no pudo hacer mucho. No íbamos a dejar que ganara. Si quería pelea, estábamos listos. Mark se levantó tan rápido que su silla rozó el piso. Ya basta, dijo. La jugada final. Mark y yo pasamos semanas revisando registros bancarios y ventas de propiedades para encontrarla. Entonces, una noche,
La encontramos. Había comprado una casita en otro estado bajo un nombre falso. Ella pensó que había borrado sus huellas, pero cometió un gran error. Había usado la identidad robada de Mark para ayudar a financiar la casa. Eso fue todo lo que necesitábamos. Llamamos a las autoridades en su nuevo estado y entregamos todas las pruebas: el fraude, la identidad falsa, los delitos financieros. Luego, esperamos. Un mes después, mientras cenábamos, Mark recibió una llamada. Su madre había sido arrestada en su nueva casa. La habían tomado completamente por sorpresa. La mujer que había pasado su vida controlando y manipulando a todos, finalmente había perdido el control. Desde la cárcel, ella llamó a Mark, llorando: ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia madre? ¿No es eso lo que siempre quisiste, protegerte a ti misma?, respondió Mark antes de colgar. Incluso después de su arresto, no pude encontrar la paz. La madre de Mark siempre había sido una fuerza caótica, una mujer que creía que las reglas nunca se aplicaban a ella. Yo seguía esperando que se colara y causara más problemas, como solía hacer, pero esta vez, se había pasado de la raya, y demasiadas personas se aseguraron de que no se saliera con la suya. El enfrentamiento en la corte. Mark y yo asistimos a todas sus audiencias. Ella se mostraba débil y lamentable, como si fuera la víctima. Su ropa cara había desaparecido, y su cabello, que antes era perfecto, ahora se veía opaco, pero sus ojos seguían siendo fríos y calculadores. Se negó a mirarnos. Su abogado probó todas las excusas: estrés, confusión, incluso hacerse la madre abandonada, pero la evidencia era demasiado contundente. El juez vio a través de su farsa. La condenaron a 6 años de prisión por robo de identidad, fraude y falsificación. Cuando se leyó la sentencia, ella miró a Mark y dijo: esto es culpa tuya. No lo siento, no me arrepiento de lo que hice, solo culpa a Mark. Mark no dijo nada, solo observó mientras la llevaban esposada. Y esa fue la última vez que la vimos, el clavo final en el ataúd. Podrías pensar que eso sería suficiente. Ella estaba encerrada y lo había perdido todo, pero teníamos una jugada final. Mientras ella estaba en prisión, Mark y yo trabajamos con un abogado para asegurarnos de que nunca pudiera controlarnos de nuevo. Le bloqueamos el acceso a nuestro dinero. Obtuvimos una orden de restricción permanente para que, incluso después de salir, no se le permitiera acercarse a nosotros. Y lo mejor de todo, Mark cambió legalmente su apellido. Ella perdió el poder de reclamarlo como su hijo. Fue simbólico, pero también el insulto definitivo. Ella había pasado toda su vida tratando de controlarlo, manteniéndolo para sí misma. Ahora, él era finalmente libre. Las secuelas. Después de que ella fue a prisión, el silencio era casi escalofriante. No más llamadas sorpresa, ni viajes de culpas, ni visitas no deseadas. Por primera vez en años, pudimos vivir en paz. El padre de Mark, finalmente libre de su control, comenzó a viajar por el mundo. Incluso encontró el amor de nuevo, una mujer amable y maravillosa que nos trató a él y a nosotros como familia. Y Mark y yo construimos una vida que era verdaderamente nuestra, sin tener que andar mirando por encima del hombro, sin juegos mentales, solo paz. El mensaje final. Años después, Mark recibió una carta de una prisión en otro estado. Ni siquiera tuvo que abrirla para saber de quién era. Sin pensarlo, la tiró a la chimenea y la observó arder. Luego me sonrió y dijo: algunos contratos ni siquiera valen la pena leerse. Y ese fue el final, para siempre. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate.